Hola, bienvenido al octavo video del curso de Adams View, en el cual revisaremos lo correspondiente a la asignación de movimiento. Cuando nosotros ya hemos creado los sólidos y establecido las juntas o los pares cinemáticos de nuestro sistema mecánico, el siguiente paso en el modelado en Adams sería establecer los movimientos de entrada. Estos movimientos de entrada se pueden definir mediante una función de desplazamiento, una función de velocidad o una función de aceleración, o bien aplicando fuerzas externas que van a causar un cierto movimiento. En este video nosotros vamos a centrarnos en la primera parte, es decir, en cómo podemos utilizar funciones de desplazamiento, funciones de velocidad, para establecer un movimiento de entrada en un sistema mecánico. Vamos a comenzar creando un eslabón. Nos vamos a la pestaña de Bodies, seleccionamos el elemento barra con estas dimensiones 250, 20 y 10. Estamos trabajando en este caso en el sistema milímetros, kilogramos, segundos. Seleccionamos aquí el origen y arrastramos hacia la derecha y tendríamos ese eslabón colocado. Ahora vamos a colocar una junta de revoluta. Seleccionamos parte 2 y luego la tierra y seleccionamos el origen. Si nos vamos a la pestaña de Simulation y nos vamos aquí en Start Simulation, modificamos acá estos valores, 0.1 y 500 en el end time y en el steps. Aseguren de seleccionarlo. Podríamos ver que la barrita empieza a moverse en ese sentido. Básicamente en este momento no tiene un movimiento de entrada predefinido, sino que simplemente empieza a caer por efecto de la gravedad que tenemos ahí definida. Básicamente es lo que está ocurriendo. Ahora nosotros podemos asignar un movimiento de entrada a esa junta rotacional, es decir, indicar que se comporta de una cierta manera. Por ejemplo, vamos a suponer que esa barrita estuviera girando a 10 radianes por segundo. Podemos indicarlo. Para ello nos podemos ir aquí a donde dice Motions, ubicamos el grupo de Join Motions, seleccionamos el icono de la bisagra y luego seleccionamos nuestra junta que tenemos, la junta de revoluta. Puedes observar que en ese momento se coloca una flecha curva un poco más grande. Esa flecha curva un poco más grande es justamente el movimiento que estamos asignando. Si queremos modificarlo, nosotros le podemos dar doble clic sobre la flecha grande y nos abre este cuadro de diálogo, donde nosotros podemos modificar los valores que vamos a establecer para el movimiento. En este caso, por default, se nos coloca un movimiento de una función de desplazamiento. Acá lo tenemos, tipo desplazamiento. Y una función que es 30 por D, bueno, 30D por time. Básicamente lo que dice es 30 grados, esta D es de degrees, y el time pues es la variable del tiempo únicamente. Recordar que cuando tenemos un movimiento angular, la velocidad angular es la derivada de la posición angular con respecto al tiempo, que la aceleración angular es la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. En este caso, lo que tenemos allí en Adams es una función de esa posición que nos dice que es 30 por el tiempo. Eso es lo que nos está indicando, básicamente. Ok, si nosotros quisiéramos ver la velocidad angular que tenemos, nosotros podemos insertar en lugar de esa variable θ o esa función θ, una función de velocidad angular, que sería simplemente derivar esto con respecto al tiempo. Es decir, básicamente 30, una constante. Básicamente, lo que está definido aquí, 30 por tiempo, es una velocidad angular constante. Y lo podemos verificar. Por ejemplo, le voy a dar OK. Le vamos a dar aquí en Simulation. Y puedes observar que en ese momento la barrita empieza a girar en sentido antihorario. Voy a cambiar aquí el valor a 0.5. Observa, gira en ese sentido, a una velocidad angular constante. Muy bien. Otra manera que tenemos nosotros de entrar a modificar el valor de ese movimiento rotacional es irnos a Motions, aquí en el árbol del modelo, doble clic en el Motion 1 que tenemos y modificar aquí. Por ejemplo, nosotros vamos a modificar a una función de velocidad, le cambiamos acá en Type, Velocity,
y aquí quitamos eso. Le vamos a colocar 10. En ese momento, lo que nosotros estamos indicando es que el movimiento de entrada son 10 radianes por segundo. Una velocidad, ese es lo que tenemos de entrada. Le damos OK y observemos lo que pasa. La barrita gira y listo. A una velocidad angular constante de 10 radianes por segundo. No hay que olvidar, nuevamente, si le damos doble clic, aquí nosotros establecimos un valor de 10 constante, pero aquí cambiamos a velocidad. ¿Sale? Muy bien. Sería exactamente lo mismo si yo aquí coloco 10 por time y aquí en lugar de velocidad le coloco desplazamiento y le doy a aplicar y le doy OK. Ustedes van a observar que es exactamente el mismo comportamiento. Exactamente lo mismo. ¿Por qué? Lo que hicimos primero era establecer una velocidad angular de 10 radianes por segundo y lo que establecimos después es simplemente 10 por t. Recordar que esto es la derivada de esto con respecto al tiempo, de acuerdo a esto que tenemos aquí. A esa relación diferencial de que omega, que es velocidad angular, es igual a la derivada con respecto al tiempo de la función de posición angular, básicamente. ¿Vale? Muy bien, algo importante también aquí en Adams que hay que considerar cuando nosotros establecemos, por ejemplo, una función de velocidad o de desplazamiento como una función de entrada, es que nosotros podemos establecer también condiciones iniciales. Vean que cuando yo cambio aquí al tipo de velocidad, me aparece aquí que dice algo que dice desplazamiento y condiciones iniciales. Esa parte de IC, de Initial Conditions, podemos aquí establecer una condición inicial. Aquí nos dice que es desplazamiento en el tiempo cero. Por ejemplo, yo voy a cambiar aquí a 10 nuevamente. Voy a dejarlo en velocidad y ahora voy a decirle que el desplazamiento en el tiempo cero es 45. Le voy a dar a aplicar y le doy OK. Y observen ahora la diferencia. Creo que es más o menos notorio. La barrita empieza a girar no desde donde está dibujada o desde donde está modelada, sino a 45 grados a partir de ahí. Obsérvenlo. Vamos a poner más pasos para que se pueda observar. Igual lo podríamos modificar en la animación, pero bueno, ahorita vamos a dejarlo de esa manera. Puedes observar que comienza en 45 grados. Ahí comienza el movimiento. Eso es lo que podemos modificar con la condición inicial. Por ejemplo, si yo le digo que comience en 180, le doy OK y observa lo que pasa. Comienza a partir de 180 grados de la posición en la cual está modelada. A eso se refiere esas condiciones iniciales. La posición que tiene nuestro modelo en el tiempo cero. Es algo muy útil, sobre todo si vamos a analizar un cierto sistema mecánico donde nos interesa que el movimiento comience en una cierta posición que nosotros tengamos ya identificada. Muy bien. Ahora, ese movimiento no únicamente lo podemos establecer desde aquí, desde la pestaña de Motion. Por ejemplo, voy a borrar esto y voy a asignar ahora el movimiento desde la junta. Ubico la junta 1, doble clic, botón de Impose Motion y me aparece este cuadro de diálogo. Y aquí yo puedo seleccionar el tipo de movimiento que le voy a dar de entrada. Por ejemplo, por default viene en libre, es decir, básicamente pues no tiene un movimiento predefinido. Yo lo puedo cambiar a una función de desplazamiento, a una función de velocidad o a una función de aceleración. Por ejemplo, si yo le cambio aquí a velocidad y le digo que sea de 10, le doy OK, se va a comportar exactamente igual a lo que habíamos establecido previamente. La barrita comienza a girar en sentido antihorario, tal y como lo había hecho anteriormente. Podemos modificar una función de desplazamiento y decirle 10 por time, que es exactamente lo mismo, y va a ser exactamente lo que ya comentamos. ¿Vale? Muy bien, voy a modificar aquí. Nuevamente puedo establecerle una condición inicial, por ejemplo, velocidad angular de 10 radianes por segundo y que comience en 90, es decir, a 90 grados. OK. Y vean, comienza desde la vertical. A partir de ahí comienza ese movimiento. Listo. Es equivalente. De cualquiera de las dos formas es exactamente lo mismo.
Podemos definirlo bien sea directamente a partir de la junta o bien yéndonos a la pestaña de Motions y estableciendo un movimiento a partir de ese conjunto de movimientos que nosotros tenemos ahí, ¿vale? Muy bien, esto es lo que corresponde a un movimiento rotacional. No solamente podemos tener un movimiento rotacional, también podemos establecer un movimiento traslacional asociado a una junta prismática. Por ejemplo, voy a colocar una cajita por aquí con esas dimensiones, más o menos. Voy a poner una junta prismática, selecciono parte 3, la Tierra, y ubicada ahí. ¿En qué dirección? En esa dirección, en cm.x. Y ahora lo que voy a hacer es definir un movimiento traslacional. Para ello me voy aquí a Motions, John Motions, y me voy a el movimiento traslacional. Selecciono mi junta y tengo en ese momento mi movimiento traslacional ya definido. Esta flechita que aparece aquí. Puedo darle doble clic y modificarla. Vean, por default me crea esta función de desplazamiento, 10 por el tiempo. En ese caso el desplazamiento es un desplazamiento traslacional, rectilíneo, básicamente. Nosotros podemos pasarle una velocidad, cualquiera de las dos. Por ejemplo, en ese caso, como estamos hablando de un movimiento rectilíneo, la rapidez que tenga pues simplemente va a ser la derivada de la posición con respecto al tiempo, básicamente. Es decir, si yo le puedo dar una función de posición s, por ejemplo, 10 por t en este caso, si yo quisiera darle la velocidad, pues sería simplemente 10. Recuerden que implica derivar con respecto al tiempo esta función que tenemos ahí. Voy a dejarlo, por ejemplo, aquí con velocidad y lo voy a dejar simplemente con 10. Le doy a aplicar, le doy OK. Voy a simularlo y observen lo que ocurre. En este caso apenas va a ser notorio que el bloquecito se va moviendo porque la velocidad es muy pequeña, son 10 milímetros por segundo. Y estamos simulando simplemente 0.5 segundos. Es decir, prácticamente se va a mover muy poquito. Si nosotros cambiamos esa velocidad, para ello le podemos dar doble clic aquí. O bien, recuerden, en el árbol de modelo, Motions, el Motion 7, doble clic y modificamos acá, por ejemplo, a 100. Le doy a aplicar, le doy OK, vista frontal y comienzo a simular. Y puedes observar que ahora el movimiento es más notorio porque ahora tiene una mayor velocidad, 100 milímetros por segundo, y estamos simulando medio segundo. Puedes observar que se desplaza hacia la derecha. ¿Vale? Muy bien, esa es la manera entonces en que nosotros podemos definir un movimiento traslacional sobre una junta prismática, obviamente, o una junta traslacional. Al igual que en el caso anterior, nosotros podemos definir el movimiento directamente desde la junta, es decir, yo podría borrar este Motion 7, clic derecho, borrar, y en lugar de ello irnos acá a junta 2, doble clic, Impose Motion, y lo mismo. Seleccionar aquí, en lugar de desplazamiento, puedo seleccionar velocidad. Por default viene pues libre, es decir, no hay un movimiento asignado. Por ejemplo, voy a poner acá una función de velocidad. Le voy a poner 80, le doy OK y le doy OK. Eso implica una velocidad constante de 80 milímetros por segundo. En ese sentido. Tú lo puedes observar, se está moviendo. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero que se mueva a la izquierda en lugar de ir a la derecha? Yo puedo simplemente seleccionar aquí, Impose Motion, y colocar menos 80. Le doy OK, le doy OK, me voy a la pestaña de Simulation y observa. Ahora ese bloquecito se va moviendo hacia la izquierda, es decir, en el sentido negativo de cómo estoy definiendo el movimiento. Eso tiene mucho que ver al momento de que nosotros definimos la junta. El sentido que nosotros definimos para la junta prismática, el vector que escogemos define la dirección positiva del movimiento. En este caso, como al momento de definir la junta escogimos un vector que apuntaba hacia la derecha, ese sentido es el que se escoge como positivo, o que Adams lo toma como positivo, y asume que el negativo pues sería en sentido opuesto a ese que estamos definiendo. Lo mismo ocurre con la junta rotacional. Yo podría modificarla y aquí pasarle, por ejemplo, un menos 10, darle OK, y ahora gira en sentido opuesto, en sentido horario, simplemente cambiando el signo, ¿vale?
Hay que tener cuidado entonces al momento de definir nuestras juntas y sobre todo en el momento de definir el signo del movimiento que estamos estableciendo ahí. ¿Vale? Muy bien. Ahora, el movimiento no solamente puede ser constante como en estos casos. Es decir, esa función de velocidad o una función de desplazamiento no necesariamente tiene que ser un valor constante, sino que puede ser una función del tiempo. Por ejemplo, yo podría definir para el movimiento prismático o el movimiento translacional que tengo aquí, voy a modificarlo, recuerden, doble clic aquí. Y aquí voy a colocar una función coseno, por ejemplo. Voy a poner 80 por coseno del tiempo. Le doy a aplicar y le doy OK. Lo esperable es que tenga pues un comportamiento oscilatorio. Obviamente en este punto no se va a alcanzar a ver porque estamos simulando un tiempo muy pequeño. Podríamos cambiar aquí la característica de esa función. Voy a poner la positiva, por ejemplo. Y acá en lugar de ser simplemente el tiempo, vamos a poner 10 por el tiempo. En el argumento de la función coseno. Le damos OK, aplicar y le damos OK. Y observen, ahí se puede apreciar el comportamiento que ahora oscilatorio que va a tener ese movimiento. Vamos a darle un poco más. Vamos a darle un segundo. Y ahí puedes observar el comportamiento oscilatorio que tiene el movimiento de nuestra cajita, en ese caso, que tiene definido el par prismático. Muy bien, a lo que vamos es, no solamente podemos definir un movimiento constante, también podemos establecer movimientos oscilatorios con funciones coseno, seno, o bien movimientos de cualquiera forma que nosotros podemos establecer a partir de datos que nosotros podemos introducir de forma manual. Eso es algo que vamos a revisar posteriormente en el curso. La forma en que nosotros podemos, por ejemplo, insertar datos que podríamos haber recolectado, no sé, de forma experimental, y luego esos datos pasárselos como movimiento de entrada o como datos de movimiento de entrada. Y Adams puede leer esos movimientos y eso pasarle como información al movimiento que nosotros vamos a definir. No necesariamente tiene que ser algo constante, sino puede ser un comportamiento cualesquiera. ¿Vale? O por ejemplo, en algún momento podría estar, digamos, sin moverse y luego asignar un movimiento de entrada en un tiempo específico. Eso también se puede, sin ningún problema. Nuevamente repetimos, eso es algo que vamos a revisar posteriormente en el curso. En este caso, en este video nos interesaba la parte del movimiento rotacional, la parte del movimiento translacional, de una forma, digamos, simple. La parte básica, que es establecer al menos un movimiento constante o bien un movimiento como una función del tiempo en general. ¿Sale? Muy bien. Eso es lo que corresponde entonces a cómo nosotros podemos definir movimientos translacionales y rotacionales en un mecanismo que nosotros tengamos en Adams. Prácticamente con esto nosotros podríamos definir o analizar muchos de los mecanismos planos que nosotros podamos tener. Ahora, importante también, si nosotros queremos borrar un movimiento, recuerden, podemos hacerlo aquí desde el árbol del modelo, en los motion, clic derecho, borrar, clic derecho, borrar. Y podemos restablecer, definirlo desde la junta, doble clic, recuerden, impose motion, y seleccionar aquí una función de desplazamiento, una función de velocidad o una función de aceleración, dependiendo del caso. ¿Vale? Muy bien, con esto cerramos entonces lo correspondiente a este video. En el próximo vamos a estar revisando el cómo nosotros podemos ya ejecutar la simulación. Bueno, es algo que hemos visto ya así de forma no detenida, pero sí hemos visto que, por ejemplo, nos vamos a la pestaña de Simulation y comenzamos una simulación. Lo que vamos a revisar en el próximo video sería ya de forma más detenida el por qué tenemos que cambiar este parámetro o el otro, y sobre todo la parte del postprocesado, es decir, donde nosotros ejecutamos un análisis, ejecutamos una simulación y ahora hay que ver las variables de interés. Es decir, normalmente si vamos a hacer un análisis es porque nos interesa saber algo. Nos interesa, no sé, conocer aceleraciones, nos interesa conocer velocidades, el comportamiento en general que presenta nuestro sistema mecánico. ¿Vale? Muy bien, nos vemos entonces en el próximo video.